Hola, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Hoy día tenemos un tema súper interesante. Vamos como a dar datos muy importantes en el capítulo de hoy porque hemos hablado de muchas cosas sobre lo bueno, lo que hay que fijarse, lo que hay que considerar, cómo establecer la relación con distintos desarrolladores, etcétera. Pero ¿qué pasa si ni siquiera me siento una persona que pueda acceder a esto por temas económicos, como temas perfecto, me encanta el sur, me encanta o vivir en una zona rural, etcétera, pero no me siento interpelado por este proyecto porque no tengo los recursos. Entonces, este capítulo especialmente para todas esas personas que les encantaría, tienen el sueño, pero no saben el cómo. Así es, Jerry. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti también, Jerry. Básicamente, claro, muchos de nosotros podemos tener el sueño de vivir fuera de la ciudad, pero automáticamente muchos nos ponemos en la problemática o nos plantamos en la problemática de decir, ¿sabes qué? No tengo cómo financiarlo. Por muchas razones, por lo que lo primero que uno piensa a la hora de comprar un inmueble es que tengo que meterme un crédito hipotecario, ¿verdad? Es como el camino obvio. Es como el camino obvio, siempre uno piensa, voy a comprarme una casa, es sinónimo de crédito hipotecario. Pero la verdad es que cuando se trata de la ruralidad o de este tipo de desarrollo, no es el único camino, existen más caminos. Y sobre todo esto está orientado a aquellas personas que en los últimos años, por distintas razones, ya sea por, no sé, el estallido social o por hicieron un mal negocio, o incluso desde hace muchos años atrás vienen con un tema de deudas o problemas de educación financiera, que en la universidad a veces era muy sencillo que te entregaban estas tarjetas y que tú llegabas y te reventabas y salías de la universidad, pero ya con la tarjeta reventada porque te la gastaste toda en el McDonald's. Una tremenda deuda y caíste a DICOM en esa época. Entonces, todos sabemos que si tú ya te encuentras en DICOM, es muy difícil que el sistema crediticio tradicional te pueda abrir las puertas. Entonces, finalmente hace que el sueño de la casa propia se torne privativo solamente por malas decisiones que se tomaban antes o por malas circunstancias de la vida. Era la sensación de que ya como que la embarraste por siempre, como que ya no puedes salir. Exactamente, la casa no es para ti. Ese Claro. sueño no es para ti. Entonces, básicamente este podcast es para poder comentar a la gente que en realidad hay camino, que no están tan vinculados a esta solución que es el crédito hipotecario. Porque afortunadamente, en primer lugar, comentarte que muchas de las inmobiliarias o muchas de las desarrolladoras, yo prefiero llamarles desarrolladoras en realidad más que inmobiliarias, aunque algunas que abiertamente lo son, han dispuesto internamente y respaldado por la situación que se está dando en términos financieros y potenciar las ventas, muchas de las desarrolladoras de los sectores periurbanos, de los proyectos que se desarrollan en las zonas rurales, te ofrecen una cuestión llamada crédito directo. El crédito directo consiste esencialmente en que la propia inmobiliaria, de manera, valga la redundancia, directa, te entrega un crédito a ti, el que se puede plasmar de distintas maneras, pero en la práctica, en el fondo, es que te da la posibilidad a ti de pagar en cuotas para efectos de que tú puedas hacer posible sin pasar por una entidad financiera y por lo mismo también sin estar registrado en el registro de banco respecto de los créditos que tienes vigentes, o sea, estás fuera del sistema, que esto resulta muy atractivo sobre todo para los inversionistas, personas que están viéndolo desde ese punto de vista, no están en el sistema para seguir apalancándose con otro tipo de inversiones. Te permite, al tener esta relación directa, acceder a este tipo de inversiones que pueden ser, como te digo, en algunos casos la más significativa, siempre lo hemos dicho, de muchas familias. O sea, la inversión más importante es comprar su casa. Y pueden acceder por medio de este tipo de créditos directos, financiamientos directos, que finalmente, se te acerca un poco el micrófono, que normalmente se producen porque, normalmente están vinculados con que tú pagas un pie y el resto lo pagas en cuotas. ¿Ya? Un pie que siempre puede, dependiendo de la inmobiliaria, tiene distintos porcentajes. Y esto, si bien está fuera del sistema crediticio bancario, igual hay un contrato entre medio, cosas así, igual tiene un sistema normado. Es que se puede dar de tres maneras, mira. O sea, al menos todo depende de varias circunstancias. En términos jurídicos, depende de la etapa en que se encuentra el proyecto, o sea, si es que te puedo transferir automáticamente ahora, ya tenemos rol, etcétera, está listo el proyecto, es de entrega inmediata, llamémoslo así, o es de etapa temprana, ya digamos que estás comprando en blanco, un mejor precio, etcétera, y te lo van a entregar más adelante.
En el primer caso, digamos que es de entrega inmediata, se puede dar de dos maneras, la industria funciona de dos maneras. Una es que efectivamente te transfieren la propiedad. Esto es bastante inusual, pero puede darse. Hay algunas inmobiliarias muy puntuales que yo lo he visto que lo han hecho, que te transfieren y en lugar de que el inmueble quede hipotecado para el banco, como sería normalmente, quede hipotecado en beneficio de la inmobiliaria. De ellos mismos. Okay. Esto es muy raro, la verdad. Normalmente la solución, porque se torna riesgoso, si el banco no te entrega un crédito, es difícil que el inmobiliario diga de entrada que te va a entregar el mismo crédito o en esas mismas condiciones. Entonces, ¿cómo se hace de otra manera? Se aplica un leasing. El leasing en términos generales es un arriendo con opción o promesa de compra, que en realidad hay una variable, hay un tema de terminología que no tiene mucho sentido cómo explicar ahora, pero en la práctica consiste en que tú estás arrendando, vas pagando cuota, y después al final pagas una cuota final que implica que te transfieren el inmueble una vez que se ha transcurrido el plazo específico. O sea, cada una de las rentas, de los arriendos que tú pagas respecto del inmueble, está dirigido a pagar el monto total. ¿Y cuál es la garantía de la inmobiliaria? Es que obvio, o sea, no tiene ningún riesgo, más allá de que tú estés en DICOM o no, porque te va a transferir solamente una vez que tú hayas demostrado que cumpliste y le pagaste todo. Perfecto. ¿Ya? Ese es un modo. Otra manera es que cuando nos encontramos en proyectos de etapa temprana, simplemente te definen que tú pagues cuotas. O sea, mientras se está efectuando el desarrollo, tú pagas cuotas. Y durante el proceso de desarrollo terminas de enterar y pasa la misma figura, la cuestión que hemos dicho. Y hay unas que son mixtas, que están en etapa temprana, te dan cuotas, pero por extender el crédito por más tiempo de el periodo de desarrollo, te transfieren igualmente y te dejan hipotecada por el saldo que quede por las cuotas diferentes. Oye, disculpa si es que lo dijiste, no sé, pero específicamente, este trato que tienes con la inmobiliaria, ¿necesitas un aval? No. De hecho, la garantía para las inmobiliarias, en términos generales, es que tienes el terreno como garantía. La hipoteca ese es tu aval. ¿Y qué pasa para aquel que pretende comprar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Bueno, le fue muy mal, pasó algo, bueno, perdió la plata que entregó. Dejó de pagar, que es lo mismo que te pasa en un crédito hipotecario. O sea, dejaste de pagar, perdiste las cuotas que pagaste, los años que pagaste, porque después te remataron la casa. Eso pasa en los créditos hipotecarios. Lo mismo pasa como en todos los créditos. Si tú dejas de pagar, pierdes el inmueble. Pero más allá de eso, lo importante, más allá de verlo como de la consecuencia, hay que verlo como desde el punto de vista de la oportunidad. Porque la oportunidad en este caso es que tienes que personas incluso que se encuentran con DICOM pueden acceder a este tipo de crédito. Entonces pueden acceder a inversiones inmobiliarias que en principio parecen privativas para este segmento de la población. Súper, porque igual también es súper importante conocer esta información, sobre todo si uno no tiene mucha educación financiera o te da simplemente miedo tomar comillas, riesgo. Así que es. Al final que hay más caminos que solamente el bancario. Sí, y las características, como te comentaba en términos generales, son: uno, básicamente es irrelevante el DICOM, la mayoría no revisa el DICOM. Segundo, que el interés normalmente, esto es súper como significativo, es más bajo que el de la banca. Y de hecho, uno de los problemas que hemos enfrentado ahora, o que todos estamos como un poco apanicados dentro del tema de invertir en un inmueble o no, es no tener certeza de cuál va a ser la tasa, ¿verdad? Sí. Que normalmente, de hecho ahora ya está más alta nuevamente, creo que está sobre el 5 y algo, 5 y medio. Pero que para la realidad o lo que estábamos acostumbrados vendría a ser una tasa alta. Entonces, lo que normalmente pasa en estos casos es que en algunos casos tienes tasa de UF más 0, o sea, sin tasa. Y en otros casos tú puedes tener alguna tasa de interés, pero que generalmente es baja. Entonces esto obviamente es muy positivo porque, insisto, te abre las puertas de la inversión inmobiliaria para un montón de gente para la que hoy día es privativo. Súper. Importante sí entender esto, y este es como ya el primer tips para la gente que está en la casa, y es que recordemos que todos los créditos usted tiene derechos, así como tiene el deber de pagar, tiene derechos. El primer derecho que tiene y que le otorga la Ley de Protección de Derechos del Consumidor es que en los créditos usted tiene que tener claridad del crédito. O sea, le tienen que informar cuestiones tales como, por ejemplo, cuál es el precio de contado del bien, cuál es la tasa de interés, cuáles son los montos de los importes con las distintas tasas. Si voy a tener una tasa distinta, cuánto tengo que pagar con esta, cuánto de eso va a pago, a saldo del precio, y cuánto va por concepto de interés.
si acaso hay alternativas, si acaso puedo prepagar. Todas esas cuestiones son informaciones que normalmente los créditos hipotecarios, no sé si te has fijado, Jerry, que te envían una hoja resumen. Sí. Bueno, esa hoja resumen en realidad tiene un propósito, tiene un sentido, y es el cumplimiento de esta norma, del artículo 37 de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, que aun cuando usted compre con crédito directo, siempre el desarrollador debe entregártelo. Eso es un desde, ¿ya? Importante. Eso es muy importante. Pero además de esto de los créditos directos, que claramente ya es un beneficio y te permite, digámoslo así, baja mucho las barreras de entrada para poder acceder a este tipo de inversiones, nos encontramos también con que el gobierno cuenta con subsidios, no lamentablemente para la adquisición de terrenos. Normalmente, de hecho, los subsidios están destinados a la compra de una casa. Ya. Pero sí, el gobierno tiene 3 subsidios, 3 tramos de subsidio, o 3 tipos de subsidio, destinados a aquellos que tienen un terreno y que deben construir. Perfecto. Porque entendamos que quien está comprando estos para terrenos... aclarar, no existen subsidios para... Compra de terrenos no. Para compra de terrenos no hay, pero si ya tengo uno, hay subsidios para construir y existen 3 tramos. Exactamente, existen 3 tipos de subsidios, y eso es súper bueno porque finalmente es como, entendamos que la solución es holística, es integral, o sea, todos buscamos no tener un terreno por tenerlo. Eventualmente lo que yo quiero, si es que mi solución habitacional, lo que yo estoy buscando es poder edificar la casa, o sea, eso se trata, ya sea para mi primera o segunda vivienda o lo que sea, lo que yo quiero es construir en el terreno, sí. Y para construir existen subsidios. Entonces, ¿qué subsidios existen? Dependiendo de tu, el estrato social, tus ingresos, etcétera, existen distintos tipos de subsidios. El primero, hay uno que está vinculado con el decreto, que es del decreto, el DS-49, el decreto supremo 49, que está orientado a aquellas personas, a aquellas familias que viven en una situación de vulnerabilidad social, ¿ya? Ya, perfecto. Y que tienen por lo mismo una necesidad habitacional un poco más latente. En ese caso, el financiamiento de este subsidio puede llegar a ser el 100% de la edificación de la casa que construyas. O sea, es muy positivo. Pero está orientado, primero, principalmente a aquellas personas que son parte o que se encuentran inscritos en el registro social de hogares y que no superan, en el caso de aquellos que tienen un terreno, por lo mismo lo van a edificar, el 50% más vulnerable de la población. Todos aquellos pueden postular a este subsidio y para acceder a él lo que necesitan es poder tener un depósito, un ahorro, una libreta de ahorro abierta que no requiere antigüedad, solamente requiere estar abierta y contar con, si tú eres parte del 40% más pobre, o de mayor necesidad, con 10 UF, y si eres parte del bajo hasta el tramo del 50%, que es hasta el tramo que absorbe este beneficio, 15 UF. Basta con que tú tengas 15 UF depositadas para que puedas postular a este subsidio que es de construcción. Uh-huh. Así que, y puede estar destinado para ti, o en algunos casos se reúnen vecinos, y se hace de distintas maneras, pero en el caso específico que es lo que estamos hablando, que es para el desarrollo periurbano, en lugares donde existen desarrollos o propiedades de terrenos que son de 5.000 metros o más. Recordemos que no estamos hablando de loteos brujos, este podcast apunta a loteos regulares, llamémoslo así. Cuando te mantienes dentro del marco de la legalidad, puedes acceder si estás en este perfil, ¿ya? Pero no solo es para las personas que están a este nivel de vulnerabilidad. También tú puedes acceder siendo de la clase media, que muchas veces la clase media siente que no tiene derecho a ningún tipo de beneficio. Bueno, la verdad es que sí hay posibilidades muy concretas de beneficio, ¿ya? Primero existe un tramo que es corresponde al el decreto supremo número 1, el tramo número 2 se llama, que te permite construir en tu terreno viviendas de hasta 1.600 UF. 1.600 UF no es un valor muy despreciable, es un valor significativo respecto de construcción, es una casa, ¿entiendes? De hecho, de un estándar muy usual dentro de lo que se desarrolla en los sectores periurbanos. Y para esto te pide tener un ahorro, te pide 2 cuestiones básicamente. Te pide máster, mayor de 18 años, etc. También, como en todo caso, estar inscrito en este registro social de hogares. Pero te pide una antigüedad, tener una libreta de ahorro abierta durante 12 meses. Y, a diferencia del anterior que podías no haber... necesitas antigüedad, solamente basta con que tengas el monto, la libreta abierta. Esta libreta la tienes que tener abierta desde hace 12 meses. 12 meses, un año. Y dentro de ese año tú tienes que haber juntado para este tramo 30 UF. Ok.
Si tú tienes 30 UF, aunque sea que lo pusiste las 30 UF el último día, digamos que la abriste con 10.000 pesos y pasaron 11 meses y no pusiste nada y el último mes pusiste el resto, Sí, ya. no es problema, podría ser que es lo normal porque nadie tiene plata, la plata que tenía, como normalmente nadie lo hace. Si vas a postular y podrías hacerlo, puedes acceder a este beneficio y te cubre porcentajes. Porcentajes que dependen del lugar donde tú residas, donde tú vivas, ¿ya? Por ejemplo, si tú vives en el norte, en Arica y Parinacota, hasta Atacama, o bien estás tratando de desarrollar esto, postular y vive en la provincia de Chiloé, puede acceder de estas 1.600 UF a 700. El monto es de 700 UF. Ah, bueno. Súper significativo, que es el 50%. Entonces, si tú vives desde Coquimbo hasta los lagos, hasta la región de los lagos, en términos generales, son 600 UF. Y si tú vives desde Aysén al sur, y además, por ejemplo, en Juan Fernández o en Rapa Nui, el subsidio es de 750 UF para viviendas de este tramo. Entonces, de verdad, súper significativo. O sea, y la posibilidad de acceso no es restrictiva en realidad. O sea, podemos... Que al final igual se tienen que asegurar que seas una persona más o menos ordenada, que logra... O sea, igual, obviamente que todo subsidio o crédito o diferentes alternativas, uno igual tiene que dar algo, claro, que, dar algo que dé seguridad también, que no sea la plata mal usada. Exactamente. O sea, de hecho, como se dice, esto es por una obra terminada. O sea, tiene 700 UF, pero claramente la casa tiene que estar terminada. Acreditarse que construiste la casa, no solamente Sí. gastar 700 UF de casa. O sea, ¿se entiende? Sí, tiene que tener ciertas condiciones, Claro. 3 espacios, una cocina, un living, tiene que tener 3 dormitorios. Eso es más o menos lo que te pide normalmente este tipo de subsidio. Pero existe un tramo que es aún más alto, que es para casas de hasta 2.200 unidades de fomento. Ya ese es un monto de guerra importante, o sea, 2.200 unidades de fomento de harto. Y lo que te pide es, las condiciones son muy similares, pero te pide tener un ahorro de 50 unidades de fomento. Se entiende que si tú quieres tener una casa de estas condiciones, también tiene una situación económica un poco mejor. Y los tramos de subsidio también bajan porque se entiende que tú tienes una situación económica mejor. Entonces, el subsidio en el norte, que es más o menos se definen los mismos 3 sectores, son 500 UF para Arica, Parinacota y Chiloé, 400 UF para de Coquimbo a los lagos y 550 desde Aysén al sur y Chile insular, ¿ya? Entonces, la verdad es que cuando te das cuenta de esto, te das cuenta que el sueño de la casa propia en la ruralidad es posible, requiere un poco de planificación nomás. Porque de hecho nadie se va a ir a vivir de un momento a otro, me compré el terreno y mañana voy a tener maestro. Normalmente te implica una planificación. Entonces, si tú estás comprando, Hay por un ejemplo... proceso. Por ejemplo, si estás comprando en un proyecto, lo que tú debes saber es que si vas a comprar y vas a obtener la propiedad, no sé, en 12, 24, 36, 48 meses, lo que sea que el proyecto tome de duración, y te lo van a entregar, ya sabes que dentro de tu checklist debe estar el abrir tu libreta para ver si califica, entre otras cuestiones, y poder postular al subsidio y poder acceder al subsidio. ¿Y cómo el tema del paso de los montos? Hay como tramos de que te van pasando por el subsidio. ¿Cómo te lo van entregando durante el proceso? Tú postulas a un subsidio con monto. Y los requisitos, bueno, están en la ley, etcétera, pero son los que te estoy describiendo, ¿ya? Ya. Y básicamente tiene que ver con que, obviamente, tú tienes, al estar en el registro para ver cuál es tu nivel de vulnerabilidad, la verdad es que tienes que estar desde el 80%. En el caso de 1.600, el 80% de la familia más vulnerable, o sea, súper alto, o sea, como del 80% de Chile, que son como casi todos, y posterior a eso hasta el de 2.200. Entonces, la verdad es que no es que sea difícil, no es privativo entrar. Perfecto. El tema es que muchas veces mucha gente no sabe nomás. Sí. No sabe cuáles son los trámites, no sabe cuál es el proceso. Entonces, básicamente, la idea es poder transmitir a la gente en su casa que existen otras herramientas y que si somos adecuadamente planificados y ordenados, la verdad es que tenemos muchas oportunidades de bajar las barreras y poder obtener y hacer posible este sueño de la casa propia. Entonces, básicamente eso, queremos invitarlos a que cuando quieran ustedes invertir en los sectores periurbanos, además de preocuparse de las innumerables cosas que siempre les decimos que tienen que estar pendientes, afectación al medio ambiente, externalidades negativas que se producen en los desarrollos, cuestiones que no son consideradas por los desarrolladores, tienen que ustedes estar muy pendientes.
Pero adicionalmente a ello, también plantearles como dejarle una segunda tarea, decirles, sabes que esto puede hacer. Si tú, tal vez usted, quien nos está escuchando, está diciendo, sí, bueno, mira, interesante, pero no es para mí porque tengo DICOM. Bueno, decirte que no necesariamente porque tengas DICOM no vas a poder... Está todo tirado cerrado, por la borda. está todo terminado, exactamente. Entonces, eso es por mi parte. Esto sería el capítulo del día de hoy, Yeri. Súper interesante. Yo aprendí mucho. Hay muchas cosas que no sabía, como que uno cree que no tiene por dónde de repente. Como dices tú, como dijiste al principio, por malas decisiones de veinteañero, de repente te puedes arruinar. No, pero no, puedes solucionarlo todo en el camino. Así que muchas gracias, César. Nada, muy interesante todo. Los dejamos invitados para un próximo capítulo, que también va a estar muy interesante, pero ese va a ser más reflexivo. Y recordarles que siempre nos pueden escribir a contacto@proyectoraices.cl y el podcast lo pueden escuchar por Spotify o verlo por YouTube. Y también están nuestras redes sociales, así que ahí también pueden encontrar información valiosa de este tema y escribirnos cuando lo necesiten. Importante también recordarles que en las próximas semanas va a haber una venta privada, Yeri. Ya lo ¿verdad? hemos dicho en los últimos podcasts, de verdad, una venta privada que viene con un proyecto muy, muy bueno. Y es bueno tener toda esta información previa. Para poder discriminar si acaso el proyecto es tan bueno como estamos diciendo nosotros, en realidad no lo es. Claro. Entonces los invitamos desde ya a poder... juzgue usted. Claro, juzgue usted. Míranos con la vara que nosotros estamos tratando de medir. Y de verdad estén muy atentos a nuestras redes sociales porque muy, muy, muy prontito vamos a dar fechas del lanzamiento o esta venta privada de este proyecto en un lugar estratégico de Chile. Así que eso sería hasta un próximo capítulo y que tengan una muy buena tarde, muy buenos días o muy buen lo que sea, noche. Hasta luego. Hasta luego.